Mi nombre es Emma Cristina y mi esposo Jorge. Nosotros somos del Salvador, pero vivimos aquí en el estado de la Florida. Tenemos 4 hijos para la gloria del Señor, siempre casados. Yo tenía 19 años cuando lo conocí a él y bueno, tuvimos 2 años de noviazgo y luego nos casamos por la iglesia. Fue un noviazgo muy bonito, muy hermoso, porque los dos estábamos en la iglesia sirviendo y creo que eso eh, fue algo muy hermoso porque el papá de él era el que dirigía el grupo en el cual yo me encontraba en esos momentos y así fue que nos conocimos. Y bueno, ahora que quisiera contarles el fruto de los ayunos realmente que Dios ha hecho en mi vida. Realmente es algo eh, como una luz tan grande que llena nuestro hogar, porque tantas cosas que han cambiado. Hace casi 5 años empecé con esto. Creo que el Señor me llamó en un tiempo en el cual yo ya no encontraba la paz, mi paz interior, porque había muchas cosas que ya no me sentía feliz y emocionalmente. Había tantas cosas que no sabía qué hacer por las mismas situaciones que vivía en ese momento. Pero el Señor me puso un angelito. Y cuando ese angelito me dijo, bueno, Jesús quiere ayunar en ti. Y yo le dije, pero ¿qué se tiene que hacer? Y ya ella me explicó, me dijo que era pan y agua. Y pues una de las cosas que siempre me acuerdo es que ella me dijo, pero pídele al Señor que te dé la gracia de hacerlo en castidad. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ay, ¿sabes qué? Olvídalo, olvídalo, porque eh, no va a pasar, eso no va a suceder, porque cuando yo le diga a mi esposo va a decir, ¿estás loca? Eh, ¿Por qué? ¿De dónde has sacado esto? ¿Quién te lo ha inventado? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no conozco a tu esposo, pero Jesús sí. Y en ese momento ella me dijo, vete al Santísimo y habla con él. Dile todo lo que él ya sabe, pero díselo. Dile quién es tu esposo, dile quién eres tú. Y en ese momento yo me fui al Santísimo porque yo me sentía muy triste, muy triste. Yo no sentía paz, yo no sentía alegría para mí. Yo vivía amargada. Y me recuerdo que hablando con el Señor y diciéndole tantas cosas que al final fueron como cuentos chinos, porque yo le decía, Señor, mira, Señor, si tú quieres que yo te deje que ayunes en mí, tenés que ayudarme porque yo no sé qué le voy a decir a mi esposo. Él me va a decir que de dónde yo he sacado esta tontería. Y yo me acuerdo que la señora me dijo, pídele al Espíritu Santo, él te va a dar las palabras. Y yo le dije, ok. Y llegó el momento de hablar y yo me acuerdo que yo le dije, Espíritu Santo, pon tú las palabras en mi boca porque no sé qué le voy a decir. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablar en mí y, y yo le dije a mi esposo, mira, yo quiero hacer un ayuno que me han invitado y ya le comenté del ayuno y todo. Y me dijo mi esposo, pero le dije yo, hay una condición. Y él me dijo, ¿qué es? Y yo le dije, bueno, que quiero hacerlo en castidad, porque es una intimidad que hay que tener con el Señor.
Y entonces me dijo él, ¿estás segura que tú quieres hacerlo? Y le dije yo, sí, yo quiero hacerlo. Y me dijo mi esposo, está bien, yo eh, te voy te voy a comprender y te voy a apoyar. Yo me quedé como quien dice, ¿qué? ¿Qué yo estoy escuchando? Yo no me imaginé, yo le había acabado de ir a decir al Señor que Él me iba a decir que yo estaba loca, que tantas cosas que me pasaron en la mente. Y me doy cuenta el primer milagro que ya el Señor estaba haciendo en ese momento sin haber empezado el ayuno. Cuando yo hice el primer ayuno, el Señor me sanó a mí de muchas cosas que ni siquiera yo sabía que había. Y eso era que a mí no me hacía sentir feliz. Y yo le echaba la culpa a mi esposo, yo le echaba la culpa a su carácter, yo le echaba la culpa todo a él. Eh, y allí en ese ayuno el Señor me liberó de muchas tristezas. Eh, yo fui abusada cuando era una niña y el Señor me ayudó a sanar esas heridas porque cuando hubo esa sanación, yo pude perdonar a esa persona y perdonarme a mí también. Y esa era una de las cosas que no me hacía hacer sentir feliz en mi matrimonio. Luego después sentí perdón también porque yo perdí a mi madre cuando tenía 7 añitos. Mi madre había dejado 8 niños. Y yo tenía rencor con papá Dios, porque yo siempre le decía, ¿por qué te la llevaste? Si tú sabías que la necesitábamos. Y el Señor me hizo ver en ese ayuno que mi madre estaba en el cielo. Cuando yo sentí esas palabras en la Eucaristía, cuando yo lo recibí, yo tenía mis ojos cerrados y el Señor me dijo, mamá está conmigo. Y en ese momento yo sentí, la verdad, el perdón de, de yo decirle a él, "Sí, perdóname porque yo te culpé a ti". Y sentí el abrazo de mi papá Dios que me había creado. Y tenía un propósito para eso, por qué mamá se la había llevado. Y pude comprender muchas cosas eh, y pude sanar mucho dolor por eso, porque mamá se había ido. Había cometido muchos errores con mis hijos, muchos. Y el Señor me hizo también reflexionar en eso. Y conforme iban pasando los ayunos, porque yo ya no podía dejar de ayunar, era algo que yo le decía al Señor, dame la gracia siempre, Señor, porque yo siento que me estás liberando, me estás sanando, pero no quisiera fallarte. Y luego pasaban muchas cosas que en mi matrimonio, en mis hijos, y yo miraba los cambios y mi esposo miraba los cambios también en mí. Y yo le decía al Señor, dale la gracia a mi esposo, dale la gracia a mis hijos. Cuando el Señor le dio la gracia a mi esposo, yo ya iba por el quinto ayuno. Y, y fue una maravilla, algo tan maravilloso porque eh, ya no solamente estábamos ayunando 2, sino 3, porque mi hijo, el que tenía 12 años en aquel momento, él veía cómo mamá estaba cambiando y él me decía, mamá, yo quiero ayunar como tú.
Y yo le decía, pero yo no sé si tú puedes, hijo, porque eres muy pequeño. Y entonces mi hijo había pasado muchas enfermedades. Él le dio cáncer cuando tenía 2 años, luego le dio cáncer otra vez a los 6 años. Y entonces una de las doctoras, ella es judía, y yo le dije, doctora, eh, yo estoy ayunando a pan y agua, pero mi hijo quiere también ayunar. Y yo quisiera preguntarle si está bien que él ayune. Y entonces ella me dijo, wow, y por 40 días, porque yo le expliqué a ella cómo era. Y ella me dice, eso es maravilloso, me dice ella, que ustedes hagan eso, porque ella es judía y es muy religiosa también. Y ella me dice, sí, claro que lo puede hacer. Me dijo, yo creo en los ayunos, porque yo también los he hecho. Y embarazada, me dijo ella, embarazada y yo, a mí no me pasó nada. Y yo esto que yo no comí, me dice nada. Me parece muy bien, me dice. Y entonces cuando nosotros oímos eso, mi hijo se puso feliz, contento, y él lo hizo. Wow, para mí eso fue un regalo y un fruto del ayuno. Y luego mi esposo dice, bueno, pues le voy a pedir al Señor la gracia. Y entonces, y empezó mi esposo también a hacerlo. Y empezamos a ver muchos cambios y muchas cosas que se miraban muy opacas, muy tristes en nuestro matrimonio y en nuestros hijos, que no podíamos nosotros comprender tantas situaciones que estábamos pasando. Pero ahora comprendemos que el Señor tiene un plan y una misión, y el Señor cada vez nos está llamando a descubrir nuestros talentos, nuestras vocaciones. Y eso me llena mucho de mucho gozo, porque ya no es la tragedia, que si sucede algo ya no lo miramos como una tragedia, sino que lo miramos como el plan que Él tiene para purificar nuestra alma, para salvarnos, para llevarnos con Él al cielo, porque sabemos y conocemos que existe el cielo y podemos vivirlo aquí en medio de las situaciones difíciles. Y he aprendido muchísimo, muchísimo. Yo siempre decía, bueno, yo tengo muy, muy mala memoria. Eh, para mí se me olvidan las cosas mucho, y el Señor me ha puesto a trabajar en cosas que la memoria funciona ahora. Muchas veces yo no sé de dónde salen las cosas, digo, pero yo sé que es el Espíritu Santo que me las pone en mi boca. ¿Por qué? Porque en esa oración donde dice Cristo vive en mí, donde dice que yo le tengo que dar mi boca, mis ojos, mis manos, mi alma, puedo ver que sí el Señor utiliza mi boca. Y es algo muy hermoso que estoy aprendiendo, porque hay personitas que Jesús me las pone en el camino, y me deja ver cosas más allá que yo no digo, yo eres tú, Señor, porque no son mis ojos, son tus ojos. Y eso es uno de las vocaciones y de los talentos que el Señor me está experimentando vivir en estos momentos. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por los frutos que, que estoy viendo por medio de estos ayunos. Hoy he terminado el noveno ayuno, que creo que ha dejado muchos frutos. El Señor sigue trabajando en mí, porque cada vez estoy descubriendo que el Señor eh, va, va sacando esas cosas malas, pero para poner cosas buenas. Y eso me llena de mucho gozo, porque ya no es como la víctima, ya no es como que yo soy tan mala, no, es para que el Señor me está eh, corrigiendo, pero para poder yo dar más de lo que Él me está poniendo en mis manos para poder trabajar. Y le doy la gloria a Dios por todas esas bendiciones. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi esposo.
Sí, buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge. Eh, Como bien mi esposa decía, para ella ese es su noveno ayuno. A mí me costó un poco el comenzarlo, puesto que para mí era difícil creer que una persona podría dejar de alimentarse normalmente y solamente mantenerse a pan y agua. Y a pesar de que yo accedía a lo que es el que ella comenzara los ayunos, todavía estaba escéptico en cuanto a ello. Mas según iba transcurriendo el tiempo y veía realmente cómo ella cambiaba su forma de ser, lo que es su carácter, lo que era el hecho de cómo amaba y servía a su familia, a mí, a sus hijos, a nuestros hijos. Fue un momento que poquito a poquito comenzó a tocar en mí. Um, pero no fue tan fácil comenzando porque cuando comencé haciendo, queriendo hacer el ayuno yo. Quise tomar yo lo que es las riendas del ayuno y, y hacer el ayuno por mi cuenta, sin dejar que Jesús hiciera el ayuno en mí. Y sucedió que comencé, pero me empezaron a dar dolores de cabeza y lo dejaba. Y al siguiente ayuno, de la misma forma, quería hacerlo yo y me daban dolores de cabeza y me daba náusea y me daban vómitos y me daba, la presión se me bajaba. Era difícil, fue muy difícil hasta que le comenté eso a ella, a mi esposa, y mi esposa me dice que si ya yo oré y le pedí al Señor la gracia de que Él ayunara en mí. Cuando yo le dije, no, no lo he hecho, la verdad no lo he hecho, no voy a mentir, no, no lo he hecho, pues entonces vamos a hacerlo. Y le dije, está bien. Cuando comencé a pedirle a Jesús la gracia para comenzar el ayuno, inclusive ese día fue un día miércoles. Yo le dije, me voy a llevar el café, le dije yo a mi esposa, una taza bien, bien grande de café. Le dije, por si acaso me empieza a dar dolor de cabeza, yo me la tomo. Y bueno, sucedió con que me lo llevé, pero ya yo había pedido la gracia y ya había recibido el cuerpo del Señor en la misa. Pues dicho y hecho, el Señor comenzó a hacer el ayuno en mí. No tuve necesidad de tomar ni una tan sola gota de café. Le dije a mi esposa, muy feliz, muy contento al regreso de trabajo, le dije yo, mira, mi amor, y asimismo vacié la taza completa de café en el fregadero. Y ella se puso tan contenta y pues yo también, porque empecé a ver que sí, sí, el Señor empezaba. Mas, sin embargo, no era fácil, no fue fácil comenzar el ayuno porque Jesús comenzaba a limpiar en mí muchas cosas. Yo era una persona muy soberbia, muy orgulloso, que a mí me gustaba que yo mandaba, el que mandaba en casa, aquí en esta casa era yo. La autoridad mía era yo mando aquí y se hacen las cosas como yo digo. Nunca hubo esa autoridad de padre y el decirlo así es decir con amor. Después de 4 ayunos, puedo decir que el Señor todavía sigue trabajando muchas cosas. Todavía hay muchas cosas que el Señor sigue trabajando y seguirá quitando, pero ya no existe ese hombre soberbio que no puede conversar con su esposa, ni que su esposa o sus hijos mismos pueden darle un comentario o decirle algo sin que papi se enoje, sin que papi grite o que se exaspere, sino que al muy al contrario, escucha, atiende,
se da con amor. Doy, trato de darle a mis hijos lo mejor que tengo. Y junto con mi esposa lo estamos haciendo, porque ahora ya conversamos mucho mejor. Tenemos ya varios años de que nosotros hacemos rosarios diarios antes de acostarnos, mis hijos pues junto con nosotros. Así que el Señor está trabajando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando y lo estamos dejando. Estamos permitiendo que el Señor entre a nuestra casa y que sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras finanzas y de nuestro trabajo y de todo lo que existe. Así que para la gloria de Dios, ese es nuestro testimonio, esa es nuestra vida, 30 años de casados y para la gloria de Dios hasta cuando Él nos quiera llevar. Muchas gracias Emma y muchas gracias Jorge, ¿no? Sí, Y Dios les bendiga, tanto milagros, sanación de heridas con Papá Dios, sanación con heridas con hombres que lo hicieron mal, sanación también de falta de autoridad de amor y con una autoridad de amor. ¿Veis cómo todo Jesús lo puede hacer? Le agradezco de corazón, Dios le bendiga y la Virgen María le proteja siempre. Amén.